No soy la misma persona que era una película atrás. Hola, solis, buenos días, tardes, noches, el momento de la vida en el que estén viendo esto. Bienvenidos a este análisis de una película que me tomó completamente por sorpresa y me hizo llorar como muy pocas veces en un cine. Hoy vamos a estar hablando de Project Hail Mary o Proyecto Fin del Mundo, como lo tradujeron acá en Latinoamérica. Pero bueno, eso ya lo saben porque le dieron clic al video, básicamente. Project Hail Mary es una película estrenada en cines en marzo de 2026, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, que ya habían trabajado juntos en varias películas, y es más, hasta donde yo encontré por lo menos, trabajan exclusivamente juntos, o sea, solo escriben y dirigen juntos, es el real Dream Team, me encantan. Pero particularmente, habían trabajado en la primera película de Lluvia de Hamburguesas, que cuando yo era chica, esa película decía que era malísima, a mi hermana le gustaba y yo decía, no puede ser que te guste esto. Yo la veo ahora y me doy cuenta que Lluvia de Hamburguesas es un peliculón. O sea, cualquier cosa que diga la maca de 12 años, no la escuchen. Ella no sabía nada. Porque claro, yo decía que yo era más inteligente que el resto. Yo era una tarada. A los 12 no había ningún tipo de criterio que yo podría haber tenido a mis 12 años. También trabajaron en la película de Lego, otro peliculón, muy graciosa, muy irónica. Y fueron parte del equipo de guionistas de las obras maestras que son Spider-Man Into the Spider-Verse y Spider-Man Across the Spider-Verse, o sea, las películas 1 y 2 de la que va a ser la trilogía de Spider-Verse, que todavía la tercera parte no salió, que son dos películas que realmente se me ocurre muy poca gente que no haya escuchado de las películas de Spider-Verse, pero si no las vieron, si les gusta la animación que se la juego por un estilo propio, si quieren escuchar un soundtrack del carajo que les va a quedar permanentemente grabado en la cabeza y les gustan las historias de origen con simbolismos increíbles, dejen absolutamente todo lo que están haciendo y vayan ya mismo a ver las dos películas de Spider-Verse, porque son buenísimas. O sea, son mucho mejores que cualquier cosa que yo podría hacer en este video. Va a ser un mejor uso de su tiempo. Vayan a ver Spider-Verse. En conclusión, aprendí que a partir de ahora, cualquier película en donde estén involucrados ellos dos, yo voy a estar ahí para darles toda mi plata e ir al cine. La película de la que vamos a estar hablando hoy está basada en un libro del mismo nombre, escrito por Andy Weir, no sé cómo se pronuncia, no importa. Autor también de The Martian, que también tiene una adaptación al cine que está muy buena, dirigida por Ridley Scott en 2015 y protagonizada por Matt Damon. Nominada a 7 premios Oscar y que para mí debería ser mucho más recordada de lo que es, porque genuinamente es una muy buena película que te cuenta la historia de Mark, un astronauta que junto con su tripulación en una misión a Marte, durante una exploración, una tormenta termina obligándolos a volver a la nave, pero Mark termina siendo golpeado y arrastrado lejos por un objeto que arrastraba la tormenta, dejándolo inconsciente. Su tripulación termina dándolo por muerto y decide evacuar el planeta para escapar del peligro, y no es hasta que pasa la tormenta que Mark se despierta por la alarma de pérdida de signos vitales de su traje y herido vuelve a la base que habían asentado en el planeta, solo para darse cuenta de que sí, tiene un techo donde quedarse, tiene provisiones para subsistir aproximadamente por un año y un ambiente donde puede sobrevivir, pero ahora se encuentra completamente solo y su única posibilidad de volver a la Tierra es la llegada de otro equipo de misión a Marte dentro de 4 años. Y Mark va a tener que aprender a sobrevivir, administrando los recursos disponibles e ingeniándose para hacerse su vida en un planeta para el que el ser humano está menos que preparado para enfrentar, con la esperanza de que, tal vez, la única nave que está cerca decida acercarse a salvarlo de una muerte aislada del mundo que conoce y tanto quiere. Es una película que celebra la ciencia, el conocimiento y la resiliencia con optimismo y apreciación por el subsistir ante las adversidades, sin dejarse caer en el pesimismo que la situación conlleva. Si les gustó Project Hail Mary, esta les va a gustar un montón también, aunque para mí Project Hail Mary es 1000 veces mejor. Pero no tomen esto como un indicio de que The Martian es una mala película, sino al contrario, tómenlo como una evidencia de la gran película que es Project Hail Mary. Porque resulta que se tomaron todas las características narrativas y puntos fuertes emocionales que tenía The Martian y se potenciaron al máximo que podían llegar en Project Hail Mary. Ya voy a hablar más adelante de la trama, la historia, de las actuaciones, que son una locura, y particularmente la forma tan efectiva que tiene esta obra de arte de comunicar y de llegar a moverte absolutamente todas las emociones. Pero antes de entrar a hablar de todo esto, quiero mencionar primero y principal una cosa que me dejó completamente maravillada y fue, creo que, lo que más me impactó cuando salí del cine. ¿Qué carajo la locura que son los visuales de esta película, por favor? Antes de entrar al cine, yo me aseguré de no saber absolutamente nada de esta película. No quería ver nada, no quería leer nada, había que entrar completamente en blanco y por suerte logré que fuese así. Lo único que había escuchado hasta el momento habían sido opiniones de vean esto en el cine, por favor, no saben lo que es. Y la verdad que ese usuario random de Twitter tenía razón. Porque claro, yo entré a la sala de cine esperando algo increíble, pero no sabía qué. No sabía cuál era el contenido que iba a ver en la pantalla, solo sabía que era bueno.
Y si bien claramente la historia me emocionó un montón y merece absolutamente todas las flores que le están tirando por la escritura, en realidad por absolutamente todo, creo que nada, ni las expectativas más altas posibles me podrían haber preparado para la maravilla visual que es esta película. Podría verla sin sonido y solo quedarme hipnotizada por las imágenes que te muestran todo el tiempo, porque no solo es que se ven estéticamente hermosas, que sí es así, sino que se encargan de que todos los escenarios en los que están se sientan vivos. Estás dentro de la nave y realmente parece que alguien estuvo ahí por muchísimo tiempo y trató de hacerla lo más su hogar, entre comillas, posible. Te muestran el aula donde el protagonista daba clases y como es un lugar donde él se siente cómodo y disfruta, está lleno de luz cálida que te invita a quedarte ahí y entendés solo por la imagen lo apasionado que es Grace como profesor, porque solo basta con ver el decorado del set para darse cuenta todos los detalles que se esforzaron en poner para hacerlo lo más realista posible. Uno mira ese aula y cualquiera que haya tenido el privilegio de haber tenido clases con un maestro dedicado a la enseñanza y a sus alumnos se da cuenta de que Grace decoró ese aula por su cuenta, porque genuinamente se preocupa por fomentar la curiosidad y las ganas de aprender de sus alumnos. Y eso es solo hablando de los sets construidos representando ambientes, entre muchas comillas, normales, o sea, ambientes humanos que podemos ver en nuestra vida cotidiana. Porque recordemos que la gran mayoría de esta película pasa en el espacio. Y ay, Dios santa madre, la locura visual que son las escenas en el espacio. O sea, no sé qué otras películas van a salir este año. Y la verdad, no me importa. No, mentira, sí, me importa mucho. Yo amo ir al cine, me importa siempre qué películas van a salir. Pero no me imagino que una película que salga este año me pueda gustar más que esta. Hay que ver qué pasa después. Esta tiene que ganar el Oscar a Mejor Cinematografía. Ya está, no sé qué va a salir, pero esta lo tiene que ganar. Más que nada porque algo que noté mucho viendo varias películas que transcurren en el espacio a lo largo de mi vida es que siempre tratan de que se note particularmente la diferencia estética entre la parte de la historia que transcurre en el espacio y la parte que transcurre en la Tierra, que está muy bien. Pero el problema es que termina pasando que todas las escenas que no transcurren en la Tierra se terminan viendo prácticamente iguales, lo cual me parece una pena porque siento que teniendo el concepto del espacio como escenario para explorar, las posibilidades se vuelven infinitas. Porque te puedes imaginar literalmente cualquier cosa. No hay límites en la física, en el comportamiento de los elementos o en las reacciones del cuerpo humano ante un ambiente nuevo. Es el lienzo más en blanco que puedes tener a la hora de construir una historia. Y parece que esta película se tomó el concepto del lienzo en blanco como un desafío personal porque la cantidad de escenarios diferentes que te muestran es una locura. Y no solo eso, sino que todos son distintivos entre sí. Juegan con colores, con texturas, se aseguran de que las emociones que provoque cada lugar se sientan originales, pero siempre, por sobre todo, son hipnóticos. Y logran algo que me parece crucial, que es la originalidad que tiene cada lugar. Yo pongo una foto de una locación en el espacio e inmediatamente cualquiera que haya visto la película va a poder identificar de qué escena se trata. De esta película saqué el actual fondo de pantalla de mi computadora, o sea, es preciosa. Hay un momento, por ejemplo, donde Grace va a visitar la nave de Rocky, ya voy a explicar quiénes son estos dos personajes, pero cerca del final de la película, y la nave está hecha de xenón, que es un material que, aunque sí se da en condiciones controladas de laboratorio, no existe en estado natural como un sólido. Entonces, cuando Grace entra a la nave, no sabemos exactamente qué esperar, porque él mismo se encarga de aclararnos antes que sería imposible encontrarse con este elemento en este estado. Y cuando entra, nos regalan una escena que termina jugando no solo con la estética de la nave, en el sentido de que, como Rocky viene de un planeta completamente diferente, es lógico que el arreglo y la forma de la nave, en el sentido de la estructura, sean completamente diferentes a la de Grace, sino que se encargan de que el ambiente completo se sienta nuevo. Cómo juegan con las luces, la combinación del negro y el dorado reflejando en todas las paredes y la cara completamente maravillada de Grace te da la sensación de aprecia bien esto que estás viendo porque no lo puedes encontrar en ningún otro lugar. Evoca muy bien el hacerte entender que es una ocasión única en la vida no solo para él, sino también para nosotros. También todas las escenas donde muestran las naves de Rocky y de Grace interactuando se ven espectaculares y voy a hablar un poco de esto después. Pero hay una escena en particular que me dejó con la mandíbula en el piso. Fue una de esas veces en el cine que miraba la pantalla y decía, no lo puedo creer que estoy viendo esto, no lo puedo creer. Todos los que vieron la película, creo yo, saben perfectamente de qué escena estoy hablando. Y los que no la vieron, realmente no saben lo que se están perdiendo. Para este punto de la película yo ya estaba llorando por todo lo que venía pasando a nivel de la historia a medida que veníamos conociendo cada vez más a Grace y a Rocky, pero cuando llegó esta escena, fue la primera vez en un cine que sentí un nudo en la garganta del llanto únicamente por la imagen que tenía delante mío. Sentía como el recuerdo central de Intensamente creándose en mi cabeza.
Hay una hamaca antes y una hamaca después de esta escena. Y es que, no, miren lo que es. O sea, los voy a dejar que lo vean por su cuenta. De verdad, si no la vieron todavía, por favor salteen hasta el momento que les marco acá porque tienen que experimentar esto con la película por su cuenta. ¡Ay, qué maravilla, la puta madre! Porque no solo se ve increíble cuando están mirando directamente al planeta, que ya de por sí es un cuadro impecable, sino que cuando la pantalla te sumerge en las luces que vienen de todos lados, te juro que el alma se te cae al piso. Y particularmente creo que esto se da por dos características principales que se explotan al máximo en esta escena, pero son una parte muy presente en toda la película, que son el uso del color y la música que acompaña todo siempre. Ya no es novedad que las películas cada vez son más tímidas con el uso del color, cada vez están menos vivas, más lavadas, y me parece una lástima porque, si bien siento que hay películas que se benefician un montón en usar colores apagados, porque la historia lo amerita, hay muchísimos casos donde el no arriesgarse a explotar el color y las texturas termina por darte una película que se traduce a una personalidad muy apagada. El ejemplo claro es Wicked, o sea, esta era la película para explotar el color y por algún motivo que no entiendo, todo se ve con un filtro sepia horrible, pero en el caso de Project Hail Mary hicieron absolutamente todo lo contrario. Y esto era justo lo que tenían que hacer. Me acuerdo todas las escenas con un cariño inmenso porque realmente se tomaron el trabajo de crear ambientes que te invitan a querer quedarte. Y con respecto a la música, quiero aclarar que mi conocimiento en teoría musical es nulo, así que soy la persona menos calificada para hablar de esto en aspectos técnicos, pero lo que se logró con la música de esta película, tanto la musicalización instrumental como las canciones elegidas me parece algo espectacular. El instrumental siempre acompaña todo de la manera más perfecta posible, principalmente porque, así como lograron una personalidad muy marcada y cálida en el aspecto visual, construyeron una música que es igual de original y orgánica con las escenas que acompaña, al punto de que no podría imaginarme estas escenas con otra melodía de fondo. Se aseguraron de que la música sea un personaje más porque logra lo que buscan todas las películas al componer. No opaca la escena, sino que realza los sentimientos que quiere transmitir. Si el personaje está maravillado por algo, que creo que es la emoción que más siente nuestro protagonista a lo largo de toda la historia, la música va a ser optimista, cálida, abrazadora, pero se va a sentir completamente nueva, por lo que va perfecto de la mano con lo que estamos sintiendo, que estamos en un momento de tensión, más que nada donde se lleva a cabo la escena de la misión de recolección. Todos los sonidos son fuertes, cortos y rápidos para dar paso al siguiente, entonces vos sin darte cuenta te vas yendo cada vez más al borde del asiento porque logran convencerte, de la mano de las visuales, que realmente su vida está pendiendo de un hilo y no es hasta que la escena se permite terminar que vos suspirás porque no sabías si iban a poder salir del problema que tenían adelante suyo. Y así como usan muy bien este recurso cuando lo amerita, creo que lograron algo todavía más envolvente cuando hacen uso del silencio. Porque al estar tan cargada de música, vos sabés que cuando llega el silencio sin diálogo, viene una escena que te va a romper el corazón. No es algo que pase seguido, pero cuando pasa, solo basta con ver las miradas de quienes marcan la escena para dejarte el alma completamente hundida. Y de nuevo, si vieron la película, creo que saben de qué escena estoy hablando, pero igual voy a comentarla después. Y mi último comentario con respecto a la música es el uso de las canciones. Creo que estamos muy acostumbrados a que las canciones que acompañan a las películas sean canciones conocidas del momento en el que la película se produjo. La verdad estoy un poco harta de que Taylor Swift esté en absolutamente todas las películas que veo. O sea, la amo a Taylor, la fui a ver, es fantástica, pero levantás una piedra y está la música de Taylor. Basta. Corten un poco, varíen. Stop it. Get some help. Pero más que nada, a lo que estamos acostumbrados es a que las canciones que acompañan todo sean en inglés. Que no está mal, más que nada si pensamos que estamos viendo una película que se produjo en Estados Unidos. O sea, si la película es argentina, en general las canciones que aparecen son canciones argentinas. Pero la particularidad de esta historia es que, si bien la película es producida por Estados Unidos, la historia es sobre un astronauta que es enviado por un equipo compuesto de personas de todo el mundo a descubrir cómo salvar a todo el planeta. O sea, no hay un contexto geográfico que acompañe la historia porque te dejan muy en claro que el objetivo es salvar a la humanidad. No importa de dónde vengas, no hay barreras geográficas. La misión se hace como un último intento de salvar a la humanidad y prevenir que se destruya porque vale la pena intentarlo. Y la película lo entiende, o sea, el biólogo que estudia lo que está infectando al Sol es estadounidense, la que lidera la operación de la NASA es alemana, el capitán de la nave es chino, y la ingeniera de operaciones es rusa. A ver, el compañero principal de Grace ni siquiera es de la misma especie, lo cual me parece lo más lógico, porque para esto requerís a los mejores en su campo, y ellos pueden venir de cualquier parte del mundo. No es el estadounidense salva el día y pasa el águila calva volando por atrás ondeando la bandera. Una parte de mí querría creer que esta unión y capacidad de comunicación pasaría en la vida real, pero, no.
¿Qué digo? Si ya el mundo se está terminando, se está yendo todo al carajo y todavía esta unión y comunicación no pasan, así que... Pero bueno, vale soñar. Pero a lo que yo iba con esto, antes de hacer lo que mejor me sale, que es irme por las ramas, es que tradujeron esta inexistencia de barreras a la música de dos de los momentos más importantes de toda la película. Y antes de adentrarme en esto, aviso, por las dudas, a partir de este momento hay spoilers para toda la película, así que si no la vieron, de verdad, por favor, guarden este video, véanla y después siguen con esto. Pero no dejen que un video de YouTube les resuma la historia sin experimentarlo ustedes antes. Prosigo. Voy a hablar de toda la dinámica entre Grace y Rocky después, pero en su escena de despedida suena una canción maorí interpretada en 1976 por un coro de niñas neozelandesas llamada Así, que no voy a pronunciar porque voy a masacrar el idioma, pero la traducción que más encontré fue Esta es la hora, cuyo primer verso dice: Esta es la hora en la que digo adiós. Pronto zarparás lejos cruzando el mar. Mientras estés lejos, por favor recuérdame y cuando vuelvas me encontrarás esperándote aquí. La canción es preciosa y si bien claramente el mensaje queda perfecto con el momento en el que quiere acompañar, logra transmitirte exactamente eso aunque no entiendas el idioma. Se logró que toda la sala de cine se conectara profundamente con un idioma que probablemente no entienda la mayoría, pero el sentimiento llega al instante que empiezan a cantar porque se vive como una experiencia muy humana, y eso se da justamente porque lograron encontrar una canción que logra un paralelismo perfecto con lo que están viviendo los personajes. Mientras canta este coro completamente onírico, vemos a Grace despedirse de Rocky con la seña que él le enseñó, comunicándose en su idioma y cerrando la despedida a estos amigos que no podrían ser más diferentes, ambos sabiendo que probablemente no se vuelvan a ver nunca, pero manteniendo la esperanza y el recuerdo de la conexión que los unió para toda la vida. Y no hablo más de esta parte porque voy a explayarme un poco más en la sección en la que hablo de la relación entre Grace y Rocky. Y el otro momento de una canción que se robó todas mis lágrimas, cuando arranca Gracias a la vida interpretada por Mercedes Sosa. Yo sé que todos los que vieron la película en Nueva Zelanda sintieron exactamente lo mismo escuchando la canción maorí que yo sentí escuchando una canción chilena interpretada por una cantante argentina. Porque el sentir una parte de tu cultura en una historia que se siente universal es algo precioso. Vi varias entrevistas a los directores y algo que dijeron que me pareció muy acertado es que especificaron que querían que la música se sintiera como un mixtape del planeta Tierra. Y lo lograron con creces, porque es justamente lo que dije antes. Es la unión de toda la humanidad dejando de lado las barreras geográficas con el propósito de salvar el único mundo en el que sabemos vivir. Porque, dejando de lado la parte de la investigación científica, hay algo mucho más importante que busca transmitir y que logran que sientas todo el tiempo. Las emociones son universales, y ese es uno de los pilares sobre los que se apoya esta obra maestra de película. Voy a tratar de no hacer una comparativa directa con el libro porque recién lo estoy empezando a leer y esto no es una comparación libro-película, sino que es un análisis exclusivamente del contenido cinematográfico y creo fervientemente que si bien muchas películas se inspiran o se basan en libros, los resultados finales son productos separados y se deberían analizar como tal. No se pueden justificar fallas o inconsistencias en las películas o las series con que están explicadas en el libro. Pero en este caso, si bien el libro y la película de Project Hail Mary tienen algunas diferencias, más que nada en el tratamiento de la ciencia y la profundidad con la que se la aborda, el producto que terminamos teniendo el privilegio de ver como corte final con esta película es lo más cercano que existe a una película perfecta en lo que busca hacer. Es la definición de una película hecha desde la raíz para verse en el cine en la pantalla más grande que encuentren. Igual creo que el momento en el que estoy grabando esto ya no está en el cine. Esta fue mi primera experiencia viendo una película en IMAX y valió 100% la pena, más considerando que estamos en una era donde la gente va cada vez menos al cine. Por un lado porque la oferta de películas es cada vez más grande, entonces lógicamente no se puede ver absolutamente todas las películas que están en cartelera, la gente se va a poner mucho más selectiva con lo que decide ir a ver. Y segundo, estamos en un momento de la industria en la que la gran mayoría de las películas que salen, salvo algunas excepciones, son secuelas de películas de los 2000, otra película de algún superhéroe, adaptación de algún videojuego que ya existe. Es muy raro el caso de un producto original llevando a las personas masivamente a las salas de cine, pero eso es justamente lo que logró hacer esta película. Estamos hablando de un producto que, sí, técnicamente está basado en un libro. No es un guión original exclusivamente pensado para el cine, pero no era un producto de atención masiva. No tenía un fandom enorme atrás que lo respaldara, salvo los que hubiesen leído el libro. No había ninguna garantía sobre lo que se iba a ver, salvo para los que leyeron el libro, por el hecho de que el autor estaba involucrado en la producción y escritura del guión de la película. Pero eso no garantizaba nada sobre la calidad de lo que iba a ser el producto terminado. Y justamente esto es lo que traía la duda de si iba a tener éxito o no, porque no se trataba de una película en el radar de un montón de gente. Es más, me acuerdo que en enero de este año una amiga me dijo que iban a hacer esta película que ella estaba esperando y yo nunca había escuchado ni mencionar el nombre. O sea, me quedó en el radar, lo anoté,
pero no era algo de lo que se hablara por todos lados. Pero después se estrenó y empecé a ver de repente muchísima gente recomendándola. Todos diciendo, por favor vayan a verla al cine, que les movió absolutamente todas las emociones del cuerpo, que no podían creer lo que estaban viendo. El boca en boca terminó siendo el motor definitivo para que hoy, poco más de 2 meses después de su estreno, se haya vuelto la experiencia cinematográfica definitiva. A ver, estuvo como por 2 meses completos en el cine y hasta las últimas funciones las salas estaban llenas. No sé si se dimensiona lo raro que es, más hoy en día, una cartelera tan larga y con tanta respuesta de la audiencia. Y eso lo logra por mérito absolutamente propio, por todo lo que implica su historia, la manera en la que está construida, la música que lo acompaña, las actuaciones que te mueven hasta la médula y por sobre todo el compromiso que tiene durante toda la historia que cuenta de mantener el optimismo y la curiosidad como motor de toda la historia. Porque se logró hacer algo que, por lo menos yo, vi muy poco en casos donde la historia es totalmente desesperanzadora. Y es que, si bien entendemos ya desde un principio que el contexto en el que se encuentra nuestro protagonista tiene todo para que abandone cualquier esperanza de que la situación va a mejorar, porque la realidad es que se mantiene siempre en una situación límite que quebraría más de uno, Grace es muy humano porque sí, sufre, llora, se desespera, y hay momentos en los que siente que la vida lo sobrepasa y no entiende qué hacer, pero a su vez siempre logra salir de las situaciones con una nueva chispa de esperanza, de que el seguir intentando vale la pena, no porque es un héroe maravilloso que puede hacerlo todo, porque nuestro protagonista está muy lejos de ser el héroe indestructible estoico que no llora, sino porque la vida vale la pena y las posibilidades que vienen después, aunque haya muchos aspectos de la humanidad que parezca que están condenados a hundirlo todo, son suficientes para creer que eventualmente todo puede ser mejor. Es una película de la que salís queriendo ser una mejor persona, queriendo apreciar absolutamente todo lo que te rodea, y es algo que siempre va a valer la pena experimentar. La película empieza con Ryland Grace interpretado por Ryan Gosling, que cada vez que saca una película nueva me convence de que es su mejor papel, y cada año nuevo vuelve actuando mejor que el anterior. O sea, es increíble. Y la verdad, yo sé que el tipo es muy famoso, pero para mí, como su habilidad actoral, está hiper infravalorada. Hay un video de Te lo resumo sobre toda su filmografía, donde al final te dice que todavía nos queda ver la actuación de Ryan Gosling en modo Super Saiyajin, o sea, nos falta ver la mejor actuación en su forma final. Acá está. Esta es la forma final de Ryan Gosling. Denle el Oscar ya. Él se despierta en una nave que está viajando por el espacio, no recuerda quién es, no sabe su nombre, hacia dónde se dirige, ni cuál es la misión que debería completar, y como si fuera poco, descubre que la tripulación que tenía que acompañarlo murió de manera inesperada, por lo que tiene que enfrentar esta situación que quebraría más de uno completamente solo. Vamos a seguir su viaje en la nave a medida que recupera sus recuerdos, y a la par que aprendemos cuál es la misión que tiene que completar, por qué lo enviaron específicamente a él y por sobre todo la importancia que tiene esa misión para toda la humanidad. Y creo que este es uno de esos casos donde sí, el desarrollo de la película se mueve por la trama y la misión que tienen que cumplir, pero es en igual medida un estudio de personaje, tanto para Grace como para los otros personajes que mueven la historia. Llegamos a conocer a Grace, a entenderlo, a encariñarnos y, como se trata de un protagonista movido por la curiosidad y una genuina bondad que lo define durante cada escena en la que está, tenemos el privilegio de ver el mundo y todo lo que lo rodea a través de sus ojos, y es una de las perspectivas más bonitas que van a tener el privilegio de ver en una pantalla de cine. Ya voy a meterme un poco más en eso, pero creo completamente que estas escenas preciosas que vemos, los colores, las luces, la complejidad de todo lo que va encontrando, se ve hermoso porque sí, claramente el equipo de efectos prácticos y digitales hizo un trabajo espectacular. Vale la pena verlas solo por las imágenes maravillosas que van a poder ver, pero siento que en la historia estas imágenes se ven hermosas porque Grace las ve preciosas, y como es un protagonista que le ve lo bueno y lo bello absolutamente a todo, y la curiosidad es su motor principal, nosotros experimentamos eso también. Hay una escena que me partió el corazón por la mitad, y ni siquiera estábamos a los 25 minutos de la película, donde Grace está en la nave, todavía no recuperó ningún recuerdo, pero ve que los 2 tripulantes que viajaban con él murieron de manera desconocida. La película podría dejarlo ahí y nosotros asumir que simplemente sacó los cuerpos fuera de la nave o haber mencionado esto y ya está, pero en vez de eso, toman esto como una oportunidad para establecer cómo es Grace como personaje. En vez de despacharlos y a otra cosa y seguir tratando de recuperar los recuerdos, Grace agarra las fotos de sus compañeros e intenta como puede entender la vida que tuvieron para poder darles una despedida digna. Porque esto es Grace, no importa que no los conozca, son seres humanos que merecen respeto y aunque no fueran conocidos para él, sí lo fueron para alguien. Tenían gente que los quería, habían impactado de alguna forma u otra la vida de otros. Por eso Grace se quiebra tratando de darles un funeral a estos 2 desconocidos, porque Grace siente por todos. Es uno de los protagonistas más empáticos que vi en una película en mucho tiempo. Y lo que más me gusta de esta despedida es que hubiera sido muy fácil caer en resaltar las proezas profesionales, porque por lo menos
Si no los conoces, sabes que están en una nave espacial, decís, bueno, son ingenieros, son pilotos, tenés una idea del rubro en el que se manejan. Podría haber dicho, no, fuiste un gran ingeniero, por eso probablemente te mandaron al espacio. No, probablemente hubiera sido un gran piloto. Pero no. Lo que más realza a Grace en la despedida final es, fuiste amado. Mientras llora a estas personas que ni siquiera conoce y deja ir sus cuerpos para quedarse completamente solo. Chicos, yo no puedo así, tengo el llanto fácil, o sea, eran 25 minutos y yo ya lloraba. Les juro, terminé esta película y sentía que no me quedaba agua en el cuerpo. Tipo, la película terminó, yo me quedé sentado un momento y mis amigos me preguntaron, tipo, ¿estás bien? Y yo no podía más. La idea no es contar toda la película en orden, porque creo que se puede analizar mucho mejor en secciones y esto es lo que vamos a hacer. Pero antes quería comentar que creo que, si bien ya establecí que lloré una barbaridad, creo que nunca lloré tanto en un cine por tantas emociones diferentes. Me acuerdo de películas que me hicieron llorar un montón, pero me acuerdo que eran, no sé, esta escena súper triste que me hace llorar, o esto que pasa acá que... Pero esto me movió por todos lados. Lloré de tristeza, de desesperanza, de lo maravillada que estaba por lo que tenía delante mío, de cariño, por la fuerza de la amistad que se logra formar. Te pasea por absolutamente todas las emociones que puede experimentar el ser humano, pero eso a la vez puede surgir y tiene esa facilidad para impregnar tantos sentimientos juntos porque logran armar una de las amistades más bonitas del mundo y todo lo que eso implica en un contexto muy particular que empuja a todos los personajes involucrados. Pero para esto hay que entender la misión. La premisa de la película es esta. En el contexto que nos plantean, el Sol se está muriendo. En realidad no solo el Sol, sino que hay un organismo, un ente, virus, un algo, que inicialmente no se sabe qué es, que está tomando la energía de todas las estrellas principales de los sistemas solares circundantes. Se descubrió una línea de luz infrarroja que va desde el Sol a Venus, llamada la línea de Petrova. Es algo que se sabe públicamente, por lo que todo el mundo está claramente muy preocupado, porque que el Sol pierda energía significa que el planeta se va enfriando lentamente hasta llegar a la extinción masiva. Y en la película seguimos a Ryland Grace, que yo le voy a decir Grace en todo el video. Un biólogo que, después de publicar una investigación que sostenía que, si bien el agua es esencial para la vida en la Tierra, no tendría por qué ser imprescindible para la evolución de seres en otros planetas. Básicamente, en la Tierra, agua es igual a vida, pero no tiene por qué ser así en todo el universo. Esto terminó por dejarlo marginalizado de sus colegas, así que ahora es profesor de primaria, lo cual no se engañen porque él ama ser profesor de primaria. Podrían haberse ido por el camino del científico brillante amargado porque nadie ve su potencial, pero no. Él tiene sus convicciones, claramente no le gusta que no tengan la mentalidad lo suficientemente abierta para considerar la posibilidad de lo que está planteando, pero eso no significa que no ame enseñar y realmente es un muy buen profesor. Pero en base a esta teoría que toda la comunidad científica descartó, es que un día llega a buscarlo Eva Stratt, una mujer de muy pocas palabras que quiere reclutarlo para investigar algo. Le dice que necesita personas que crean en sus convicciones aunque todo el mundo les diga que están mal, que el Sol se está muriendo y que está investigando algo relacionado a esto. Se lo lleva a un laboratorio escondido donde le da un traje, le da unos pocos astrófagos, o sea, los elementos vivos de la línea de Petrova, para investigar y entender con qué están tratando y usar su aporte para ver cómo pueden evitar que el Sol se extinga. Terminan descubriendo que, en efecto, son organismos vivos compuestos en su mayoría de agua, que pueden reproducirse y morir. Funcionan básicamente como el moho. Crecen en la superficie de las estrellas, entonces termina tapando su luz. En las estrellas ganan energía que usan después para transportarse a un planeta cercano que tenga una fuente de dióxido de carbono. En el caso del sistema solar se transportan hacia Venus para reproducirse y una vez que terminan se transportan a la próxima estrella más cercana para empezar de nuevo con el proceso. Grace es quien logra descubrir y entender más acerca de estos organismos, por lo que Eva lo recluta oficialmente para un proyecto llamado Hail Mary, una colaboración internacional que pretende construir una nave espacial impulsada por los astrófagos que pueda transportar un equipo consistente de 3 voluntarios, un piloto, un ingeniero y un experto en astrófagos que van a viajar a otro sistema solar donde su estrella principal no esté infectada para recolectar información, entender qué es lo que tiene este de diferente para ver si se puede replicar en la Tierra y enviar la información con los hallazgos para poder ver en un último intento desesperado si es posible evitar que toda la vida en la Tierra se extinga, sabiendo que el combustible no alcanza por un viaje de vuelta. Quienes viajan saben que van a morir en la nave, pero también saben que realmente no hay otra forma de seguir. Es más, la propia misión ni siquiera es algo certero, es ir a morir a ver si capaz pueden encontrar algo sin saber si realmente va a ser posible entender qué es lo que esta estrella tiene de especial. La mejor traducción de Hail Mary sería como decir Ave María, sería Proyecto Ave María, que hace referencia en la cultura popular y dejando en un segundo plano el significado religioso a un canto que se usa en un último esfuerzo para lograr algo que parece imposible. Es así como vemos a Grace trabajar junto con Eva para lograr que la misión se lleve a cabo, hasta que un día antes de lanzar la nave, por un error de cálculo, hay una explosión en la base donde el experto en astrófagos que se había ofrecido como voluntario termina muriendo, por lo que Eva le dice a Grace
que la única persona capaz de ir a la misión ahora es él. Primero se lo plantea, pero Grace dice rotundamente que no, que le encantaría en teoría tener el valor para ir, pero que no puede. Físicamente no puede. Tiene miedo, no se siente capaz, y si bien sabe que en teoría es la mejor opción, hay algo dentro de él que está aterrado y decide no ir, independientemente de lo que esto signifique para la humanidad. Y antes de llegar a la próxima escena, hay algo que me parece muy triste que quiero comentar. Eva le dice a Grace que no tiene lazos que lo aten a la tierra. Le dice, no estás casado, no tenés hijos, ni siquiera tenés un perro, no tenés motivo para no ir. Y esto me pareció re triste porque no el hecho de que Grace no tuviese lazos, sino que el que se lo planteen así, porque la realidad es que Grace, si bien no tiene esas conexiones que le están planteando, esto no significa que no tenga gente que lo quiera, y aunque no tuviera nadie que lo quisiera, ¿no es el hecho de querer vivir y amar la vida en sí motivo suficiente para merecer quedarse? ¿Por qué mi valor en el mundo depende de mi conexión con otros? Porque sí, obviamente somos seres sociales y amamos a las personas de nuestra vida, pero el solo hecho de vivir y de querer vivir hace que mi existencia sea válida. Me puso muy mal que lo planteara así, pero a la vez creo que esto lo hace como un último intento desesperado de convencerlo, tratando de evitar a toda costa la escena que viene después, donde conocemos cómo es que Grace realmente logró llegar a la nave, porque resulta que no llegó voluntariamente. En un último intento por reclutarlo, Eva lo llama a su oficina y cuando este vuelve a decirle que no, terminan por perseguirlo para dormirlo en contra de su voluntad y subirlo en la nave como sea. Y por un lado es muy triste ver esto porque vemos a Grace tirado en el piso sin poder moverse, llorando desesperado, gritando por favor que no, por favor no, no me lleven, mientras le clavan la aguja con la anestesia que lo condena a una muerte segura. Pero por el otro, entendemos de dónde viene el querer llevarlo. Siento que hubiese sido muy fácil irse por el camino de Eva fue la villana todo este tiempo, pero nunca se ve así. Realmente vos llegás a ver a Eva como una persona sobrepasada por la situación que está atravesando. No es que no le importa a Grace o que no lo quiere y por eso lo manda. Realmente es una persona atrapada entre la espada y la pared, sabiendo que por más que vea que Grace es una gran persona y claramente no se merece esto, no hay otra opción viable para que la misión tenga algún tipo de posibilidad de tener éxito. Y la misión no puede no hacerse. Es una persona que tiene más que clara la importancia del deber y de cumplir la misión por sobre cualquier individuo. Y vos ves en esta escena que le está doliendo horrores el tener que forzarlo. Hay un momento en el que le dice a Grace, tratando de no largarse a llorar, que por favor no resista, que no lo complique porque, por lo menos como yo lo interpreté, quiere despedirse en buenos términos. Porque genuinamente le tiene cariño a Grace. Estuvieron trabajando juntos por un montón de tiempo en el proyecto. Se conocen y se quieren sin entrar en el plano romántico, que me gustó mucho que no se fueran por el plano romántico por una vez. Y en ese mismo tono, una cosa que me parece increíble en esta película es que no hay villanos. Ni siquiera los astrófagos se ven como los malos. Son un organismo vivo más tratando de sobrevivir en la cadena ecosistémica. Y los que terminan siendo afectados por ellos son los seres vivos de planetas específicos. Y por eso claramente es necesario hacer la misión. Pero no lo hacen por maldad o porque quieran destruir a la raza humana o qué sé yo. Esa es su forma de vida y su rol en la naturaleza. El león no es malo porque mata a la cebra. Tiene que comer y de esa misma forma presentan a los astrófagos. Me gusta que hubiese sido muy fácil decir hay una raza alienígena a la que hay que eliminar porque quiere destruir a la raza humana, como hacen en la gran mayoría de las películas de este estilo, pero no. O sea, acá es puramente la lucha por la supervivencia desde un punto de vista muy empático. Y así como los astrófagos no son malos, Eva tampoco lo es. Ella también está luchando por la supervivencia de su especie. Y entiende que el sacrificio que hace con Grace, por más que le duela, y sepa que él no se merece ese destino, es la única oportunidad que tienen de sobrevivir. Y siento que esto es algo que el mismo Grace entiende también, porque una vez que hace memoria y se acuerda de cómo llegó a la nave, tampoco se lo recrimina. Él también entendía perfectamente que era muy necesario ir, solo que no encontraba el valor para decir que sí. Pero este viaje va a enseñarle a Grace que ese valor sí estaba dentro de él, con la dinámica favorita de todo el mundo que surge una vez arrancada la misión, que es Grace y Rocky. Este dúo se robó el corazón de absolutamente todo el mundo. Mientras Grace está recuperando sus recuerdos y empieza a hilar qué es lo que está haciendo ahí y para qué lo mandaron, se cruza con una nave de una especie desconocida que intenta quedarse cerca de él. Al principio se asusta, lógicamente, o sea, yo también estaría cagada hasta las patas, pero como ya establecimos antes, el principal motor de Grace es la curiosidad y el ver la humanidad en todo. Después de ver que en realidad esta nave no lo perseguía para lastimarlo, sino que intentaba comunicarse con él y darle un mensaje, se da inicio a la mejor dinámica de toda la película. Logra, a través de la construcción de un puente que une las naves, acercarse a esta y ver a su tripulante. Es un ser de un planeta que claramente no es la Tierra, con una forma muy parecida a varias piedras unidas, pero que se mueven de una forma bastante fluida.
Grace se acerca y se da cuenta de que este ser se está tratando de comunicar con él, pero sus maneras de comunicar e interpretar son muy diferentes. Rocky, que es como va a llamarlo eventualmente, no tiene rasgos faciales ni sentido de la vista, por lo que no hay forma en la que se puedan comunicar entre ellos de una manera que resulte fácil. Y esto lleva a una secuencia que nos muestra a estos dos individuos que literalmente no podrían ser más diferentes, a tratar de encontrar una forma de llegar a un punto en común para poder empezar a conocerse. Grace entiende que esta criatura se comunica no con palabras, sino que lo hace de una forma muy similar al canto de las ballenas, y no interpreta su entorno mediante la vista y el tacto, sino usando colocación. Emite sonidos y por cómo interactúan las ondas sonoras con las superficies, interpreta qué es lo que tiene a su alrededor. Pero Grace solo logra entender esto porque se toma el tiempo de tratar de entenderlo. Siento que es muy común en cualquier película donde el héroe estadounidense promedio encuentra a cualquiera que sea mínimamente diferente a él le habla en inglés y los demás tienen que adaptarse, y encima cuando el personaje que no entiende inglés como lengua nativa no entiende, el protagonista se burla de él o la propia historia lo ridiculiza, a veces sin darse cuenta. Queda como, ay, mira el boludo que no habla inglés. No, papito, el tipo está rompiéndose la cabeza para lograr que vos entiendas algo y poder tener una conversación. Por algo el que sabe 2 idiomas es él y vos no. Vos hablas en inglés porque es el único idioma que sabes, yo hablo en inglés porque es el único idioma que vos sabes. Porque aparentemente el concepto de la existencia de múltiples idiomas a lo largo del mundo y de la historia es demasiada información que procesar para el estadounidense promedio. Estamos muy acostumbrados a que el inglés sea la norma y que todos los demás se tengan que adaptar, pero como ya establecimos antes, acá no se pone la cultura estadounidense y todo lo que esto implica como la norma o la forma correcta de vivir. Para Grace, poder comunicarse con Rocky tiene que empezar a encontrar un punto en común, para entrenar un programa que empiece a interpretar los sonidos asociándolos a palabras y teniendo algunas de base, a partir de ahí, poder ir armando qué es lo que Rocky está tratando de decir. Y a la vez, y esto tengo entendido es según el libro, Rocky usa una versión simplificada de su lenguaje para facilitarle a Grace la traducción. O sea, tenemos a dos individuos que no se entienden naturalmente, pero los dos están dispuestos a ceder territorio y adaptarse levemente para facilitarle al otro el poder comprender. ¿Saben lo diferente que sería el mundo y las relaciones si todos tratásemos al otro con esa empatía y ganas de entender? Y esto termina por dar pie a una dinámica que sostiene toda la película, porque no solo emocionalmente se apoyan el uno al otro, sino que esta relación termina siendo crucial para cumplir la misión, ya que hay conocimientos que uno tiene que aportan en la manera de pensar del otro y a su vez se van motivando mutuamente a encontrar una solución. Rocky, una vez que pueden entenderse, le cuenta a Grace que la misión que tiene que cumplir es exactamente la misma que está siguiendo él. Él viene de un planeta que se llama Erid y, al igual que pasa en la Tierra, el sol de su sistema solar empezó a enfriarse, por lo cual asignaron una misión también para poder comprender qué es lo que tiene la estrella que no está infectada. Pero que en su nave originalmente había 23 que habían viajado y fueron muriendo todos afectados por la radiación de los rayos cósmicos, dejándolo completamente solo durante años, sin saber si iba también a ser afectado o no, hasta que conoció a Grace. Como ambos están tratando de llegar al mismo objetivo, deciden trabajar juntos y Rocky se pasa a la nave de Grace para ayudarse mutuamente en la investigación. Me parece muy graciosa la escena donde Rocky entra a la nave y empieza sucio, ¿por qué está tan sucio? Pregunta. Es mi madre entrando a mi cuarto, literal. Y a partir de ahí empiezan a construir una relación preciosa. Gente, yo amo a Rocky, lo adoro, es increíble. Es naturalmente muy gracioso y lograron que sea una gran compañía el personaje de Ryan Gosling, particularmente porque tiene una forma muy única de hablar y se volvió muy icónico. Y voy a dar una mención especial porque, si bien Ryan Gosling actúa increíble, todos lo sabemos, el titiritero de Rocky, James Ortiz, el laburo que hizo ese hombre, yo no lo puedo creer, porque sí, Rocky es un títere. O sea, eso que se ve en pantalla es manejado por un ser humano. Dios, amo los efectos prácticos. Cuando las películas se gastan en hacer efectos prácticos es maravilloso. Y no solo eso, sino que también le hace la voz. Y lo hace impecable. O sea, así como Grace es todo lo que es por el gran actor que es Ryan Gosling, Rocky es todo lo que es por la gran interpretación de James Ortiz. Y aprecio mucho que con una película que era muy fácil caer en hacer todo con CGI, se tomen el trabajo de implementar efectos prácticos. Y eso puede verse en el resultado final, porque realmente todo se siente muy real. Y Rocky termina siendo un personaje muy único y muy distinguible también. Creo que es la iconografía que más quedó de la película, y esto es porque realmente es muy querible. Es imposible no encariñarse con Rocky y de la relación que se termina formando con Grace, porque termina siendo la compañía que el otro necesitaba en ese momento. Y es justamente porque se toman el tiempo de construir una relación que nos importe, que cuando llegan los momentos de conexión más fuerte entre ellos, que a vos te mueven absolutamente todo. Hay una escena donde Grace le cuenta a Rocky que no tiene combustible suficiente para volver a casa, que su misión es recolectar información y hacer lo posible para salvar a la Tierra, y Rocky está indignado.
¿Cómo que no vas a volver? No, Grace vuelve a casa, yo te doy combustible. Yo tardo 6 años más en volver a casa, pero vos volvés a tu casa. Rocky, yo lloro, o sea, aparte me encanta porque Grace le dice recalmado, ya hice las paces con eso, Rocky. Es como son las cosas, y era necesario. Está fantástico. Y cuando Rocky le ofrece una forma de volver, Grace se larga a llorar y le dice, obvio que no era en serio, claramente no quiero morir solo en medio de la nave, gracias Rocky. Y después se abrazan y Rocky no entiende nada porque no entiende el concepto de un abrazo, viene de otro planeta, las dinámicas sociales son distintas. Dios, amigos, sí soy, o sea, yo también estaría llorando desconsolada por no tener que morir solo en una nave comiendo carne seca por 4 años. Y otra escena que me encantó de ellos dos fue cuando están hablando de sus vidas y Rocky le dice a Grace que está en pareja hace más de 180 años y Grace le dice, wow, es un montón de tiempo. Y Rocky le responde, no es suficiente. No, Rocky, Dios, te amo. Lo amo. Amo a Rocky. Lo amo. El shot de ternura que me dio por Rocky cuando dijo, not enough, es terrible. Pero particularmente, esta construcción termina de ponerse a prueba en un momento donde, después de hacer la recolección de la muestra en el planeta donde descubren que la estrella no infectada justamente no está muriendo porque hay una forma de vida en ese planeta que se come los astrófagos, por lo que estos no pueden aumentar su población ahí, lo que lleva a Grace y a Rocky a decir, tomamos una muestra de los bichos que viven ahí, que se comen los astrófagos, y creamos una variable adaptada para poder llevarla a los planetas donde se reproducen los astrófagos en nuestros sistemas solares para que no pueda crecer más la población y así se van a terminar erradicando. Pero en la recolección, aunque logran juntar la muestra, la escena está increíble. Las cosas se terminan complicando y Grace queda inconsciente, golpeado al borde de la muerte, por lo que Rocky, que estuvo todo el tiempo dentro de una especie de bola transparente que le permitía no morir por la composición química del ambiente en la nave de Grace, termina rompiéndola para poder ir e intentar salvar a Grace, sabiendo que esto probablemente termine por matarlo él mismo. O sea, ¿qué más prueba querés de cuánto se quieren estos dos y de qué tan profunda llegó a ser su conexión? Gracias a esto, Grace vive, pero encuentra a Rocky tirado en el piso a punto de morir y se le cae el alma al piso, porque entiende el por qué Rocky está ahí. Entiende que Rocky decidió romper la estructura que lo mantenía a salvo de su ambiente para poder ir a salvarlo a él. Le pone la luz cálida, duerme al lado de él y mientras espera que se despierte se pone a adaptar la muestra para poder enviarla a ambos planetas. Es ahí que Rocky se despierta, se abrazan otra vez, lloramos todos como por 5ª vez y acá es cuando viene el momento más emotivo de todos, donde tienen que despedirse, que es el momento de la canción Maori que mencioné antes, que termina de consolidar todas las emociones que están sintiendo estos dos amigos al tener que despedirse. Aparte me mata que quieren hacerse los desentendidos como si no estuvieran conectados para toda la vida y terminan con el te veo después. Pero no nos vamos a ver después. Lo sé. ¡Ah! Y termina literalmente cortando la conexión del puente que une las dos naves. No, me destroza. No pensé que iba a llorar tanto con esta peli cuando fui al cine. O sea, si lo hubiese sabido, llevaba más pañuelos. Me hizo mierda. Y uno pensaría que acá la película se va a terminar. Final feliz. Grace vuelve a su casa, salva el día, se acuerda de Rocky para siempre y vive su vida feliz. Pero como nos quieren destrozar el alma todavía más, Grace, apenas unos días después de emprender el viaje de vuelta, descubre que las bacterias preparadas encontraron una forma de escapar el material que las contenía y están consumiendo el combustible, que son los astrófagos. O sea, pasan las bacterias a contenedores plásticos y se acaba el problema. Pero ¿qué pasa? La nave de Rocky está hecha del mismo material que estaba conteniendo las bacterias, por lo que no va a tener forma de contenerlas. Van a terminar consumiendo todo el combustible de su nave, porque claro, las bacterias estas que se escapan consumen astrófagos. Los astrófagos son el combustible. Si se come su combustible, Rocky queda varado y se va a hacer frente a una muerte completamente solo varado en el medio del espacio. Y ahí es cuando Grace tiene que tomar una decisión. No le alcanza el combustible para buscar a Rocky y volver a la Tierra. Quiere volver a la Tierra, pero no lo puede dejar a Rocky a morir solo. Y ahí es cuando toma la decisión valiente a la que no se había animado antes. Porque ahora encontró en Rocky una causa por la que ser valiente vale la pena. Más allá de significar nunca volver a la única vida que conoce. Y muy en paz grabó un video explicando qué hacer con las bacterias, las envía a la Tierra y con una sonrisa tapando cualquier rastro de miedo que podría tener y sin ningún rastro de arrepentimiento por la decisión que entiende perfectamente que está tomando, emprende el viaje a salvar a su amigo, logra encontrarlo, se abrazan una última vez y vemos el corte de Eva con la Tierra mucho más fría que cuando Grace se fue por primera vez a la misión, sonriendo mientras ve los videos, orgullosa de lo que Grace logró. Porque ahí está la prueba de lo que ella creía. Aunque él no lo creyera en un principio, era capaz de lograrlo y de encontrar la solución. Y resulta que no solo salvó a la Tierra, sino que también salvó un planeta más. Y como escena final,
tenemos a Grace viviendo feliz en Elite con Rocky, dando clases a un montón de niños iridianos que me encanta que termine dando clases porque era algo que realmente él disfrutaba. Y cerramos con la charla con Rocky, donde este le dice que ya tiene todo armado para irse a la Tierra si es que él quiere. Y él le dice, me lo voy a pensar un rato. Y Rocky le dice, sí, pensalo mucho tiempo. Me parten el alma, le juro. Hace mucho que no veía una dinámica que quisiera tanto en una película. Dios. Y así, con Grace encontrando una familia y una nueva razón para vivir, habiendo pasado por la aventura de la que no se creía capaz, termina la mejor película que salió este año, y en muchos años en realidad. Y yo solo puedo decir que estoy inmensamente feliz de poder haber visto esto en cines. Estoy muy feliz de que esta película se hiciese con el cariño y la dedicación que se la abordó. Y la vería en cines una y otra vez, porque sé que es una de esas películas que voy a volver a ver todas las veces que pueda y se va a quedar conmigo para toda la vida. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta acá. Ojalá, si vieron la película, hayan podido disfrutar de este video. Si no la vieron, ¿qué están haciendo? Vayan a ver la película. Así que nada, muchas gracias a los que escucharon hasta acá por acompañarme en esta demencia que es analizar películas, que me parece fantástico. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.